El peronismo por Adriana Puiggrós. Contexto anterior al gobierno peronista. Tras el golpe militar de 1943 que depuso al presidente radical Ramón Castillo, el general Pedro Pablo Ramírez se hace cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Inmediatamente se produce la clausura de partidos políticos, intervención de numerosas instituciones, y por presiones de Estados Unidos, Argentina deja de ser neutral y se posiciona en contra de Alemania y sus aliados. Por este motivo, muchos nacionalistas, parte del gobierno, se distancian de la figura del presidente Ramírez. En su lugar asume Edelmiro Farrell y su vicepresidente fue el general Juan Domingo Perón. Esto ocurre en los años 1943 hasta 1946. Durante el gobierno de Farrell, el general Juan Domingo Perón ocupó 3 cargos: vicepresidente de la Nación, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra. En el año 1946 gana las elecciones y asume como presidente de la Nación. Cuando el peronismo llegó al poder, la gente temió por el futuro de la educación. La oligarquía, junto a la clase media alta, temía que los cabecitas negras invadieran las limpias aulas de la escuela. Sumando una serie de pautas del gobierno, sentían que la estética populista insultaba el buen gusto conservador. La iglesia se inclinaba más bien hacia el corporativismo y el franquismo, y identificaban al peronismo con el fascismo, junto a sectores oligárquicos que se preocupaban por desarrollar un sistema de educación privada e independiente del gobierno. Formaron logias y creían en una Argentina blanca y hispánica que debía ser expandida, y la educación debía inculcar a la población una esencia nacionalista. Una profunda fractura dividía los discursos políticos pedagógicos, los dos grandes movimientos nacionales, el radicalismo y el peronismo. Los socialistas habían acentuado sus componentes liberales junto con los radicales y los demócratas progresistas, formando un bloque con mucha influencia en la docencia, que defendía la educación estatal, laica, obligatoria y gratuita, y la reforma universitaria. En cambio, los educadores escalonovistas, que eran socialistas, defendían los principios educativos liberales, que iban en contra del avance del nacionalismo, identificando al peronismo con el fascismo, sin comprender su raigambre popular y sus posibilidades democráticas. El gobierno peronista no intentó atraerlos, sino que se dedicó a perseguirlos. Ministros de Educación en el periodo peronista. Belisario Gache Pirán fue un jurista. Él consideraba que la justicia social se debía ejercer mediante la educación humanista. Estaba en contra del positivismo y proponía que la educación estimulara el espíritu de iniciativa, la capacidad creadora y el sentido de justicia social. Oscar Ivánešević fue un exaltado cirujano nacionalista, abiertamente profascista. Proponía una política oscurantista con contenidos enciclopédicos y elitistas. Armando Méndez San Martín acompañó el proceso de ruptura de relaciones entre Perón y la Iglesia en los últimos años del segundo gobierno peronista. Jorge Pedro Arizaga fue el secretario de Educación durante la gestión de Gache Pirán. Era un docente de carrera espiritualista, conocedor y adherente del escolonavismo, con fuertes críticas al positivismo. Diseñó una reforma del sistema escolar que introducía criterios nacionalistas, democráticos, y le daba mucha importancia a la educación práctica. Arizaga relacionaba la enseñanza con el medio social y con el desarrollo económico, aunque destacaba la educación humanística. La relación del docente con el gobierno peronista estaba desgastada por la existencia de demandas insatisfechas que requerían un ordenamiento del campo técnico profesional
que aclarara las cuestiones entre los docentes y el Estado. Para ello era necesario la reglamentación del ejercicio profesional, que incluyera el ingreso a la docencia y la promoción por concurso. Otro de los puntos de reclamo era la revalorización, recalificación y reubicación de los docentes y alumnos que estaban fuera del sistema educativo estatal. Dichas peticiones alcanzaban aspectos pedagógicos y políticas educacionales. Durante los primeros años del peronismo, las posiciones del conjunto de educadores fue ambigua. Esto se debía a la suspensión de la Ley 1420 y la posición antilaicista militante del Ministerio de Educación, que fue una de las cuestiones que más enervaron la relación de desacuerdo entre el gobierno y la comunidad educativa. A su vez, estos carecían de una organización nacional y de una dirigencia que fuera capaz de elaborar propuestas que fueran más allá de la defensa legislativa. El gobierno mantuvo su posición antinormalista casi hasta el final y organizó un sindicato de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, y en 1954 promulgó el Estatuto Docente del General Perón. Si bien alcanzaba a todos los docentes nacionales, no tuvo una mirada positiva, ya que se tornaba en un tono partidario. Durante el primer gobierno peronista se realizaron importantes reformas en el sistema educativo. La creación del primer plan quinquenal buscaba una filosofía educacional que equilibre el materialismo e idealismo, que sea compatible con el principio de democratización de la educación, entendiéndola como un patrimonio igual para todos. A su vez, compensar a aquellos que no tuvieron acceso a ese derecho. Se pretendía una educación práctica y profesional en el nivel medio. Jorge Pedro Arizaga presenta un informe en 1947 donde se ve la alta deserción de los alumnos, precisamente un 86% del alumnado. Para el oficialismo, la alta deserción del alumnado se debía a las insuficiencias del normalismo positivista y liberal, la falta de sentido nacionalista, la persistencia de la enseñanza enciclopedista y los grandes defectos en la organización de las bases positivistas. Jorge Pedro Arizaga trató de dar respuestas a los grandes problemas pedagógicos históricamente. Condensar en una propuesta pedagógica la educación del espíritu, la instrucción para el trabajo, la vinculación con la realidad circundante y la formación del hombre para la nación. Intentaba alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo normalizador. Se enfrentó con el enciclopedismo academicista y ultranacionalista de funcionarios como Ivanišević. Con dicha propuesta pretendía formar en el niño la inteligencia práctica, sin dejar de enseñarle el dominio de las normas, los sentimientos y la voluntad de superación moral, dentro de una concepción argentina del mundo y de la vida. En cuanto a los programas y planes de estudio, tendrían como principio básico organizador el idioma y la historia nacional. Incluía además la educación moral y religiosa. Se trataba de vitalizar la escuela dándole activa participación en la vida social. El factor más eficiente para lograrlo era el trabajo, entendido integralmente y no solo como adiestramiento. La reforma introducía el preaprendizaje general, que no llegaba a orientar al alumno hacia una profesión u oficio, sino que le permitía ejercitar el trabajo manual paralelamente al intelectual durante el ciclo elemental. El nuevo plan educativo contemplaba una enseñanza primaria formada por 3 ciclos. El primero era optativo, niños de 4 y 5 años de edad. El segundo ciclo obligatorio, niños de 6 a 11 años de edad. Y el tercer ciclo, también obligatorio, de 2 años, niños de 12 a 14 años de edad. Ese último ciclo se componía de cursos mixtos y cursos separados para varones y niñas.
El preaprendizaje atendía a la urgencia de formar obreros con nivel de oficiales para todas las especialidades, incluyendo el manejo de herramientas para oficios y prácticas de huertas y granjas experimentales. La reforma mantenía también bachilleratos clásicos, con un ciclo mínimo de 5 años, 3 de conocimientos generales, semejantes al que estaba en vigencia, y luego 2 de capacitación en artes y oficios. Otra modalidad introducida por Arizaga eran las escuelas técnicas de capacitación. 1 año de estudio, 2 años de perfeccionamiento y 3 años de especialización. Para el ingreso a las escuelas de capacitación era necesario poseer certificado de estudios primarios y para los otros 2 ciclos de estudios secundarios. La educación técnica era gratuita para todo obrero, artesano o empleado que viviera de su trabajo. Todas las empresas estaban en obligación de cooperar con becas para los 3 grados de la enseñanza técnica. El primer plan quinquenal consideraba problema de Estado la promoción y el enriquecimiento de la cultura nacional. Proveía 2 vías principales para la acción cultural, por la enseñanza y por la tradición. La primera se desarrollaría a través de las escuelas, los colegios, las universidades, los conservatorios, las escuelas de arte, los centros científicos y los centros de perfeccionamiento técnico. La segunda, mediante el folclore, la danza, las efemérides patrias, la religión, la poesía popular, la familia, la historia y los idiomas. Fomentaría el Estado centros de difusión de bellas artes y las ciencias, conferencias, teatros, publicaciones, radios, centros de investigación científica, literaria, filosofía, artística. Las ideas pedagógicas del primer plan quinquenal reflejaban una tendencia del nacionalismo popular, que había sido recogido por Arizaga. En 1949, los grupos más reaccionarios, encabezados por Oscar Ivanišević, consiguieron la renuncia de Arizaga y con ella la interrupción de su propuesta pedagógica. Ese mismo año se dio marcha atrás con respecto al plan quinquenal, dando por perdido todos los acuerdos que la sociedad había logrado en 1884. Queda consagrada la subsidiariedad del Estado en materia de educación y se incorpora una fórmula de limitada autonomía para las universidades. Esto provoca aún más el enfrentamiento del gobierno con el movimiento estudiantil y los docentes. Durante ese año, la nueva reforma constitucional incluía la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica elemental en las escuelas públicas. Con relación a la enseñanza media y superior, solo tendrían acceso a aquellos alumnos que sean más sobresalientes y loables, a los cuales se les otorga una beca. El nuevo texto constitucional priorizaba el desarrollo del vigor físico de los jóvenes, el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y sociales, y luego capacitarlos profesionalmente como parte de la planificación central del desarrollo nacional, distinto de la concepción neoliberal del peronismo de los años 90. La Constitución de 1949 impidió la gestión de un modelo pedagógico nacionalista popular que hubiera tenido una magnífica oportunidad de ser probada. De esta reforma, solo subsistió el circuito paralelo de educación laboral, de 3 ciclos obligatorios. A su vez, los currículos se vuelven uniformes a nivel nacional, adecuándose a la necesidad industrial. En 1943 a 1955, la enseñanza media normal duplicó su currícula dentro de las escuelas estatales. Con respecto a las privadas, estas decrecieron al terminar el segundo gobierno peronista. Es aquí donde el gobierno inicia un doble juego de poder con la Iglesia. Por un lado, favorecía el liberalismo católico, que desarrollaba un sistema escolar propio y ratificaba la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Y por otro, incorporaba formas de control de la acción eclesiástica dentro de la educación. Y en 1947, la Dirección General de Instrucción Religiosa incorporó el control estatal sobre el programa de religión dentro de las escuelas. Las políticas de asistencia social de la Fundación de Eva Perón permitió la participación de la mujer en la vida política.
poniendo en peligro el poder de la Iglesia que sostenía mediante la beneficencia y las obras de caridad. A través de las organizaciones juveniles pertenecientes a la misma, el peronismo podía llegar a niños y jóvenes. El conflicto de la Iglesia y el gobierno no tardó en estallar y se manifestó con mucha fuerza en tema de educación. En el segundo gobierno hubo muchas dudas con respecto a la profundización de la modernización del Estado, las reformas sociales y la independencia nacional o la alineación con los Estados Unidos en una política que años más tarde se llamaría desarrollistas. En ambos casos, el nacionalismo católico perdía terreno. En 1954 se promulgó la ley de divorcio y la ley de profilaxis. También se decretó la ley de supresión de enseñanza religiosa dentro de los establecimientos estatales. Esta fue acompañada por la ley de derogación de la excepción de impuestos que beneficiaba a la Iglesia. Alumnas: Calancho Lía Mabel, Escobar Morales María.